Ustedes son 29 estudiantes, ¿verdad? Es que me falta el centro de voy a pasar la lista. Aguayo Valdivia. Presente. Patres Aragón. Presente. Beltrán Carrasana. Carranza, presente. Carranza, disculpe. Es que de donde vengo es muy común el apellido Carrasana. Disculpe. Betancur Escobar. Yo, presente. Camargo López. Campos López. Carvajal Hernández. Presente. Castro Castellanos. Presente. Escorcia León. García Vázquez. Presente. García Zarate. Presente. González García. Lana Michelle González García. González Rodríguez. Granier Villa. Presente. Gutiérrez Cortés. Presente. Ley Rosas. Presente. López Pinto. Presente. Madera Cebes. Presente. Ochoa Escareño. Presente. Olson Valdivia. Presente. Orozco Arteaga. Lorena. Pérez Rodríguez. Presente. Remeño Cabrales. Presente. Rodríguez Mireles. Presente. Román Hernández. Serrano Rodríguez. Presente. Solano Aceves. Vázquez Martínez. Presente. Y Vázquez Villalbazo. Presente. Ok. Buenos días. Mi nombre es Luis Felipe Daniel Mira. Soy estudiante del doctorado en genética humana y tengo la suerte de trabajar con su profesora, que es la doctora Yeminia Valle. Permítanme poner esto en silencio por si acaso. En el día de hoy vamos a realizar una presentación acerca de CRISPR-Cas. Recientemente cuando entré escuché que algunos ya andaban revisando acerca de qué era la tecnología CRISPR-Cas. ¿Tienen alguna idea de qué es, cómo funciona? CRISPR-Cas es un conjunto, es la unión de genes, ya sea genes de virus, de fagos, junto con unas enzimas que se llaman Cas, que tienen en las bacterias tienen la capacidad de deshacer virus, genoma de virus, deshacerlo y lo pueden adherir al mismo genoma bacteriano. En este caso CRISPR-Cas se utilizó, se ganó el premio Nobel en 2020 y porque es capaz de utilizarse para modificar o cortar ciertos genes, así como activarlos o inactivarlos. Durante la clase, si necesitan revisar algo en la computadora o en el tablet, el teléfono está bien. Esta clase tiene la intención de que sea más bien un intercambio, más que una instrucción rígida, y pues si necesitan revisar algo en el teléfono no hay problema. Sí, les pediría en ocasiones que comenten algo si conocen, no es obligatorio, no va a ser directo. Si no lo saben, pues lo desarrollamos juntos. Y pues si alguien tiene el conocimiento, que ahorita escuché que lo estaban revisando, qué querían decir cada una de las siglas, de las letras de la palabra CRISPR. En inglés es Clusters Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, que se traduce a repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas. Exacto. Entonces, la CRISPR es una tecnología que utiliza esas pequeñas regiones interespaciadas que se encuentran a distancia regular y que tienen la intención pues, de realizar ediciones en el DNA. Como bien explicaba su compañero hace unos momentos, esto forma parte de la terapia génica, que es un grupo de técnicas que se utilizan para proporcionar beneficios terapéuticos, incluyendo las modificaciones de genes a través de la bioingeniería, que puede realizarse a través de interrupción de genes específicos, la corrección de errores en el DNA, o en el RNA en el caso de que sea necesario, y el reemplazo de algunos genes por otros, en lo que resulta clave pues CRISPR-Cas como tecnología emergente. Entonces recientemente con la llegada de la tecnología CRISPR, pues los ensayos clínicos han hallado un camino para que surja la nueva era de la tecnología, que es la terapia génica, en este caso con la edición CRISPR. Imaginen la posibilidad de cambiar genes específicos dentro del genoma.
Existen muchas enfermedades que están dadas por errores en la traducción, en la transcripción de algún segmento de DNA, que resultan en que el individuo terminalmente formado pues tenga secciones de DNA que han cambiado con respecto a lo que normalmente debería ser. Antiguamente en la literatura esto se le llamaba mutaciones. Actualmente, pues, por la cuestión de lo que implica el término, normalmente no se llama mutación, a no ser que tenga una repercusión negativa. Y generalmente se evita el término mutación. No obstante, de forma general, pues sí son mutaciones, son cambios a la secuencia original que existía en el DNA y que pueden ser beneficiosos o perjudiciales. Con respecto a esto, la clase se va a centrar en dos objetivos fundamentales, que sería describir la historia de la terapia génica con CRISPR-Cas y discutir sus dilemas éticos, así como describir los mecanismos por los cuales actúa CRISPR-Cas y discutir sus limitaciones y avances actuales en la tecnología CRISPR. Existen dos términos que tienen que conocer antes de comenzar, que quizás ya los hayan manejado anteriormente. ¿Conocen lo que quiere decir ex vivo e in vivo? Está ahí en la imagen. Pero ¿habían conocido el término anteriormente? ¿Lo habían leído en algún lugar? ¿Se lo han dicho en clase? ¿Sí? Bueno, lo primero que tienen que saber sobre esto es que cuando vayan a escribirlo, tienen que escribirlo siempre en cursiva. Y pues la diferencia existe, o sea, la diferencia entre ex vivo y in vivo fundamentalmente está en dónde se realiza la terapia. En este caso, refiriéndonos a la terapia, ¿no? La terapia ex vivo sería cuando se toman, por ejemplo, las células de un individuo, se realiza la terapia fuera del organismo del mismo y luego estas células son devueltas al individuo. Y la terapia in vivo sería lo contrario, donde el paso fundamental de la terapia, en este caso edición génica, si hablamos de CRISPR, sucede dentro del individuo, que sería, pues, por ejemplo, inyectando directamente un agente que sería el que causaría la edición genética posteriormente dentro de las células del individuo. Existen diferentes ejemplos, vamos a ir manejando pues algunos durante la clase. Fundamentalmente, ya ha mencionado uno de sus compañeros, pues que se usan con frecuencia vectores virales. O sea, si mal no recuerdo, cuando di esta clase el año pasado, pues los estudiantes me comentaron que no habían dado microbiología. Entonces, hasta el punto no han dado microbiología todavía. ¿Conocen cómo funcionan los bacteriófagos? Sí, inyectan parte de su genoma, infectan genoma bacteriano, se replica y salen más virus. Exacto. Los bacteriófagos tienen esa capacidad de introducir su genoma dentro del genoma de una bacteria y lograr entonces que esta bacteria funcione para su propósito, que sería pues alterar la maquinaria celular, para garantizar que la célula imprima literalmente pequeños fragmentos del propio virus para que luego se ensamblen y terminen provocando la lisis celular y la salida de múltiples virus al medio interno. En este caso, pues, la terapia génica utiliza los vectores virales como una alternativa pues, bastante eficaz para entregar ciertas secciones de DNA, por ejemplo, o pues secciones de edición que se quieran utilizar. No sé si recuerdan, ¿alguno vio Anatomía de Grey? ¿La serie? ¿Grey's Anatomy? Yo no. Pues hay un capítulo donde tienen un niño que tiene una inmunodeficiencia por el déficit de una enzima específica que no producía, y pues utilizan una terapia experimental para introducir, utilizando la cápside del virus de VIH, un segmento de material genético que se introdujera dentro de las células del niño y pues que se restableciera el sistema inmune. Esto tiene muchos dilemas éticos, más adelante hablamos de cuáles son estos dilemas éticos al respecto, pero pues básicamente el proceso es ese. Los bacteriófagos normalmente pues entregan secciones de su DNA a las células y en la ciencia pues utilizan este tipo de virus que sean capaces de entregar una sección de DNA con especificidad. En el caso pues, que poníamos el ejemplo de Grey's Anatomy, pues eran células del sistema inmune porque el virus del VIH pues, ataca células CD8 positivas, ¿no? Entonces, en este caso, pues se selecciona un virus que sea capaz de ir hasta el tipo de célula que queremos, en el que queremos efectuar la terapia, y entonces posteriormente este virus será capaz de transportar esta sección de DNA e inyectarla a la célula. ¿Qué sucede? Existen varias limitantes con este proceso. Y es que pues, se depende de la especificidad del virus, se depende además de que no haya una respuesta inmune del hospedero, en este caso de la persona donde se va a hacer, la persona de la célula o el animal donde se vaya a hacer la edición genética, que no haya una respuesta inmune contra la cápside del virus, porque saben, bueno, lo sabrán cuando den microbiología, que la cápside del virus generalmente tiene capacidades antigénicas, o sea, que tiene la capacidad de despertar una respuesta inmune dentro del hospedero donde es administrada. Esa es parte del funcionamiento de las vacunas. En muchas ocasiones, pues una vacuna lo que lleva son fragmentos de la cápside que son reconocidos por el sistema inmune y que puede provocar entonces que en el futuro el sistema inmune reconozca eso por las células de memoria. Pero bueno, quitando pues el hecho de la posible reacción que pudiera tener el individuo de rechazo por una reacción inmune o el reconocimiento al virus, pues sería una forma bastante pues sencilla de entregar un pequeño segmento de DNA dentro de una célula. Sin embargo,
la sola entrega del segmento de DNA no es suficiente, se necesita una maquinaria que sea capaz de introducirla dentro del propio genoma de la célula que se quiere editar. Porque si ustedes agarran ahora mismo una célula cualquiera y pues por micropunción pues introducen un segmento de DNA, pues se va a degradar porque hay muchas enzimas libres en el citoplasma que van a actuar sobre ese segmento de DNA y lo van a degradar. Entonces necesitan no solo que sea capaz de entregar el segmento de DNA, sino que tenga un mecanismo de llevarlo hasta el núcleo, entrarlo dentro del núcleo y luego dentro pues realizar algún tipo de edición que permite insertar este segmento dentro de la información genética y quede perpetuada para siempre en este caso. Existen diferentes ensayos clínicos que se han realizado a lo largo de la historia. Uno de los más frecuentes, de los más ¿cómo decirlo?, relevantes, fue para inhibir pues, la resistencia a la neomicina de los leucocitos infiltrantes tumorales, en el caso de un tipo de cáncer que es el melanoma avanzado, donde se utilizó pues, una sección pequeña de DNA que se introdujo dentro de estos genes para que lograran entonces hacerse inmunes a esta resistencia y facilitar entonces la muerte de estas células por la neomicina. Otro ejemplo fue en 1990 cuando se aprobó el primer ensayo clínico relacionado con este tema, que sería un caso donde usaron a dos gemelas para curarlas de una inmunodeficiencia combinada grave, que se conoce como adenosina, o sea, la deficiencia de adenosina desaminasa, que provoca una inmunodeficiencia combinada grave. Solo una de las dos tuvo efectos favorables y la otra pues no tuvo efectos ni positivos ni negativos hasta que con el tiempo empezó a desarrollar pues reacciones al tratamiento. Esto nos despierta algunas preguntas. Por ejemplo, otro de los primeros ensayos clínicos también se ha realizado fue el caso de Jesse Helsinger, que se sometió a un tratamiento experimental para tratar el déficit de ornitina transcarbamilasa. Esta es una enfermedad genética que pues no es tan grave cuando tienes una sola copia del gen que codifica para esto, y ese era el caso de Jesse, porque era una enfermedad bastante leve, no tenía grandes repercusiones en su vida, pero de una forma altruista él quiso formar parte de un ensayo clínico en el cual pues iba a probar una terapia para realizar edición del DNA y curar este déficit de ornitina transcarbamilasa, con el objetivo pues de que niños que como él habían sufrido o sufren pues de las limitaciones que implica la enfermedad se vieran libres de esto. Sin embargo, ocurrió una cosa, que se utilizó un vector de adenovirus que desencadenó una respuesta inmunitaria exagerada y Jesse falleció. ¿Qué sucede con esto? Pues, ¿qué creen acerca de este caso? Pues en este caso específico, el director del estudio, o sea, la persona que dirigía el investigador fundamental del estudio, pues reportó durante el juicio que no tenía que ver directamente con la muerte del caso porque no se habían registrado en los ensayos preclínicos, no se habían registrado pues reacciones adversas lo suficientemente grandes como para que fuera un riesgo para seres humanos. No obstante, estas reacciones sí se habían registrado. Lo que pasa es que parte de los investigadores pues habían ocultado estos datos. Las dosis que se habían utilizado para que fueran lo suficientemente potentes como para garantizar la edición genética que se buscaba, pues con frecuencia mataba a las ratas que usaron en el sistema de investigación. Y pues esto es una alerta para el investigador. Se supone que no puede pasar una fase clínica si no ha demostrado ciertos niveles de seguridad. Sin embargo, se asumió que como eran ratas, pues tenían una tolerancia menor a la dosis y que por tanto en seres humanos no debería de suceder. No obstante, lo que sucedió no fue una resistencia a la dosis porque lo que estamos administrando es un vector viral. Y la respuesta inmune depende de qué tanto reconozca o no, o reaccione o no el sistema inmune a ese vector en específico. Entonces desarrolló una respuesta inmune exagerada y esto provocó la muerte del paciente. Todo esto porque en el consentimiento informado a los padres no se les aclaró exactamente a cuáles riesgos se ponían durante la participación en el ensayo clínico. Esto como parte de su formación para el futuro, ustedes van a manejar el consentimiento informado en muchas ocasiones, tanto para investigaciones si deciden investigar, ojalá y algunos sí lo hagan, como para el desarrollo de la clínica. Normalmente cuando un paciente llega con ustedes tienen que firmar un consentimiento informado, que es un documento que les autoriza a ustedes a realizar cualquier acción sobre el paciente, tanto terapéutica como diagnóstica. Si el paciente no está de acuerdo, pues no debe de realizarse la acción. Usted lo que tiene pues que persuadir al paciente, no convencerlo, que no es lo mismo, desde el punto de vista de explicarle, darle suficiente información para que el paciente sea capaz de tomar las decisiones por sí mismo, pero que sean decisiones informadas. Si usted también contiene violación, que usted le omite información para que el paciente firme, o por lo contrario, que no explique de forma clara, porque también tienen que tener en cuenta que la población pues no maneja todos los términos médicos. Tienen que evitar las iatrogenias. No sé si conocen el término iatrogenia.
Iatros de provocado, esa genia de provocado por iatros de medicina. Iatrogenia quiere decir pues cualquier daño provocado por la medicina o por la acción del médico. Las iatrogenias son los daños que provocamos al paciente durante el tratamiento, que pueden ser voluntarios o involuntarios. Entonces, en este caso, pues también constituye una iatrogenia hablarle con un lenguaje demasiado rebuscado al paciente que no puede entender exactamente lo que le están explicando, y pues esto genera preocupación, desconcierto, confusión. Eso también consiste en una iatrogenia. Entonces, con respecto a esto, tener claro el consentimiento informado, tener claro que la terapia génica pues no es algo con lo que se pueda jugar. Hasta el momento pues no somos capaces de desarrollar, por lo menos para CRISPR, una terapia que sea lo suficientemente efectiva, aunque existen otras terapias génicas fundamentalmente sustitutivas que lo que hacen es pues administrar ciertas enzimas o suplementos. Entonces, en este caso lo que falló fue el consentimiento informado y que no se reportaron adecuadamente las reacciones que provocaba el problema. Entonces, quiero que vean esta imagen y me respondan si tienen una idea de quién es esta persona. Pues esta persona es Fritz Haber, un químico, o sea, padre de la química moderna, una de las personas que descubrió, junto a Carl Bosch, cómo producir nitrógeno literalmente del aire. Durante la etapa en la que este científico vivió, pues existía un gran problema, y era que pues no había suficiente nitrógeno en la tierra como para realizar la producción de alimentos. Ya se, pues, la ganadería y la agricultura intensiva había acabado con las reservas de nitrógeno de la tierra, y se requerían pues algún tipo de suplemento para la tierra que garantizara que tuviera nitrógeno suficiente para que las plantas crecieran. Sin embargo, esta misma persona fue quien desarrolló la guerra química durante la Segunda Guerra Mundial, quería ayudar a su país, Alemania, y pues desarrolló armas químicas para el combate. Literalmente esta persona pues es el causante de que estemos aquí hoy vivos, porque si no la hambruna nos hubiera matado a todos, pero también es el padre de la guerra química. Entonces, con esto les quiero hacer una pregunta. ¿Qué creen ustedes acerca de los descubrimientos de las personas? ¿Deben juzgarse los descubrimientos por lo que son las personas que los descubrieron o por los métodos que usaron para descubrirlos? ¿O deben juzgarse los descubrimientos por lo que son? O sea, la ciencia debe juzgarse por lo que es, independientemente de la persona que los descubrió. ¿Qué opinan acerca de eso? ¿Qué creen de esta persona? ¿Héroe o villano? Antihéroe. Tuvimos clases de bioética en las que nos hicieron como mucho énfasis en que el bien de la mayoría puede determinarse si hay un daño, pero es como a la minoría, o si realmente vale la pena que la mayoría esté bien gracias a los experimentos que se vayan a realizar, o el uso de personas, a lo mejor animales, también influye en si el bien va a valer la pena. ¿Conocen los experimentos de Tuskegee y Alabama? Quizás se los debieron explicar en clase de bioética, pero en Tuskegee y Alabama pues se realizó un experimento, no recuerdo ahora la fecha exacta, donde el gobierno de Estados Unidos utilizó a la población negra de la zona, los inoculó con la idea de que pues les iban a dar tratamiento y vacunas preventivas y pues se les iba a dar comida, etcétera, etcétera, cosas que muchas nunca llegaron. Se les inoculó con una enfermedad de transmisión sexual, que fue la sífilis, para evaluar cómo era el proceso pues, de todas las etapas de la enfermedad y ver la evolución del paciente sin tratamiento, todas las etapas por las que pasaba, y luego probar tratamientos con estas personas. ¿Consideran que eso fue adecuado? No, en este caso no, porque no se le, o sea, el proceso, supongamos de que se haya tomado esta muestra para este experimento, a lo mejor no fue lo malo es que nunca se les explicó ni se les dio el consentimiento, que es ahí donde entró el dilema de si realmente valió la pena o no, porque ellos no sabían a qué iban y ni qué les iba a pasar, entonces no. Pues sí, una de las cosas fundamentales que se vio aquí fue el consentimiento informado. Los pacientes, en este caso, no sabían en qué se estaban enfrentando. Y segundo, pues recuerden que la medicina tiene varios principios, entre ellos está el de la no maleficencia y la beneficencia. Ustedes tienen que ser siempre buenos, por decirlo de alguna forma, o sea, tienen que provocar el bien y nunca el mal. Entonces, este tipo de experimentos pues no se justifican. Aquellos en los que deliberadamente se provoca un mal para obtener un conocimiento científico. No se justifica el experimento per se, pero una vez que se ha obtenido el resultado, ¿consideran que esos resultados deben ser descartados por la forma en la que se obtuvieron? ¿O debemos utilizarlos responsablemente para que de algo valga pues, las vidas que se perdieron? Sí, utilizarlos responsablemente porque si no sería un trabajo perdido y fueron afectados
Para nada. Exacto, coincido. Pues si ya se obtuvo el resultado, pues utilizar el resultado, lo que las personas responsables tienen que ser castigadas. En muchas ocasiones este dilema también tiene que ver con lo que pasó durante el Holocausto. ¿Cuántos experimentos las fuerzas nazis realizaron con judíos? Y pues muchos de los conocimientos que hoy tenemos se basan en experimentos nazis. Lo que pasa es que pues es más fácil a veces cerrar los ojos y no pensar en esto, pero realmente estamos utilizando actualmente información que se obtuvo de este tipo de experimentos. Como moraleja para la vida y fundamentalmente con inspiración en la edición génica, por todas las puertas que abre y todos los posibles resultados que pueda tener de esto, pues tengan en cuenta siempre que ustedes son defensores de la vida. Por tanto, tienen que ser siempre, tener en cuenta pues, los principios éticos de no maleficencia y beneficencia. Entonces, pues, este dilema ético se plantea a partir de la frase que a determination of the moral status of a given gene has implications for deciding of if genetic therapy is ethically appropriate. Tengan en cuenta que pues la implicación de un gen específico tiene importancia para decidir si la terapia génica es realmente éticamente apropiada para el tratamiento. Por ejemplo, en muchas ocasiones se ha hablado de los bebés de diseño. ¿Creen ustedes que sea correcto usar la terapia génica para decidir si quiero que mi hijo tenga los ojos azules o verdes, si quiero que mi hijo sea más alto o más bajo, si quiero que tenga el pelo rizo, o sea, acá le dicen chino, ¿no? Al pelo rizado, si quiero que tenga el pelo chino o lacio? Entonces, estos dilemas de si se va a usar la terapia génica, pues una vez descubierto una forma de hacerla funcionar de manera segura y que se pueda realizar como cualquier tratamiento de vía oral que se toma, pues imaginen que habrá que decidir hasta qué punto le ponemos un freno a qué se puede hacer con la terapia génica. Porque actualmente pues hay muchos dilemas que ya tenemos, que no vamos a resolver en el futuro cercano, como pues los almacenes de óvulos o de embriones ya fecundados. Imagínense que pues una pareja toma un óvulo, un espermatozoide, o bueno, múltiples óvulos, múltiples espermatozoides de los padres, se congelan, se decide pues cuántos embriones quieren fecundar, tienen, supongamos que 500 embriones, por poner un número, 500 embriones ya formados, y ellos deciden pues vamos a revisar el DNA de todos, a ver cuál tiene menos enfermedades genéticas posibles o riesgos a enfermedades por genes, y pues este que es el que menos tiene, vamos a editarlo, y pues ahí ya estamos haciendo una selección de quién va a vivir y quién no, una selección de qué genes va a tener y qué genes no. Aquellas personas que no tengan acceso a esto pues se van a ver en desventaja con respecto a los que sí. Y hasta qué punto tenemos el derecho de jugar a ser Dios y determinar exactamente pues qué queremos que sea el resultado de la fecundación, por poner un ejemplo. Entonces tengamos en cuenta todos estos dilemas para el futuro, porque nos van a hacer falta. En la actualidad pues existe evidencia de que no es totalmente seguro el uso en este caso de CRISPR-Cas y de la terapia génica en general para muchas cosas. Pues existe evidencia de mutagénesis insercional y de reacciones inmunológicas adversas, fundamentalmente cuando se utilizan plásmidos. ¿Saben lo que es un plásmido? Un plásmido es un segmento circular de DNA que se encuentra libre dentro de una bacteria. Las bacterias normalmente pues tienen su zona nuclear, donde se encuentra pues el material genético, y aparte de esta zona donde se encuentra el material genético, pues también tienen fragmentos circulares de DNA que anda suelto por todo el material y que les sirve a las bacterias pues para adaptarse al medio. Normalmente han escuchado que existe un fenómeno con la resistencia bacteriana. Supongamos que yo considero, como persona que no sabe ahora mismo nada de medicina, supongamos persona normal que no sabe nada de medicina, pues considero que si no tomo nunca antibióticos, si no consumo pues nada que tenga que ver con antibióticos, pues es posible que nunca tenga resistencia microbiana. Sin embargo, esto es un error. Las bacterias se comunican entre sí e intercambian información más allá de lo que seamos capaces de imaginar. Los plásmidos son pequeños fragmentos de DNA que a lo largo de la evolución las bacterias han utilizado para comunicarse entre ellas, enviándose información acerca de, fundamentalmente, resistencia bacteriana. Entonces, bacterias que ya se han expuesto a un antibiótico en específico son capaces de sacar pequeñas secciones del DNA con un mensaje, enviarlo al medio para que otras bacterias lo capten con sus pilas y lo incorporen, y cuando lo incorporan, pues toman esa información, lo incorporan a su genoma y pues ya tienen información de cómo enfrentarse a un antibiótico al que ni siquiera se han expuesto jamás. Entonces, así funciona la resistencia microbiana, más allá de lo que podemos pensar de que si consumo o no consumo el antibiótico me voy a hacer no resistente o va a aparecer tolerancia al medicamento. Pues las bacterias son muy inteligentes, aunque creamos que no. Quizás el término no sea inteligencia, pero la vida es muy inteligente en general. Entonces, piensen que las vacas que producen la leche que utilizamos para desayunar, pues esas vacas son inyectadas con grandes cantidades de antibióticos,
porque como pasan mucho tiempo produciendo leche, porque además les ponen hormonas para que produzcan más leche de la que normalmente deberían, pues entonces desarrollan mastitis. ¿Sabes lo que es la mastitis? Es una inflamación de las mamas, y esto es una inflamación que es de origen infeccioso. La mastitis pues genera pus. ¿Sabes lo que es el pus? Eso sí. Ajá. La mastitis genera pus, y esto va a provocar que se necesiten grandes cantidades de antibióticos que se exponen a la vaca para que la vaca pueda seguir produciendo leche. Entonces todos esos antibióticos, todos los residuos de esos antibióticos vienen en la leche. Todos los residuos de esos antibióticos salen en el agua que va al río, en el agua que sale de la farmacéutica. Pero además las bacterias de esas vacas están constantemente liberando plásmidos al ambiente de información genética acerca de resistencia a antibióticos. Asimismo, pues la ciencia ha utilizado esta sección, que son pues, los plásmidos, que constan de una pequeña sección general que se encarga pues, de la organización del plásmido, la estructura, etc. Así como una sección que se transcribe y la sección que tiene el fragmento de DNA que se quiere comunicar para la codificación para una proteína en específico o para la activación de un gen específico. Entonces los plásmidos son pequeños segmentos de ADN, como ya mencionamos, que las bacterias utilizan para comunicarse entre sí y que representan una ventaja evolutiva porque les garantizan desde resistencias hasta habilidades más allá de las que tenían antes de incorporar este plásmido, y la ciencia los utiliza también para transportar secciones de DNA hasta células específicas. Se crea el plásmido pues, de diseño en un laboratorio. Sin embargo, como mencionábamos anteriormente, pues tienen un riesgo de mutagénesis insercional. ¿Saben lo que son variantes indel? Indel quiere decir inserción de lesión. O sea, una inserción de un segmento de DNA, o una delesión, o sea, un corte, eliminación de un segmento de DNA. Pues estos plásmidos pues, tienen la posibilidad de provocar mutagénesis insercional, que donde se inserten, pues provoquen una mutación dentro del segmento donde se insertaron, donde se reorganiza el genoma y no solo insertan lo que iban a insertar, sino que provocan cambios que no están programados dentro del supuesto mecanismo de inserción, ¿no? Entonces los plásmidos pues tienen relativa, una seguridad pues relativa porque tienen estos riesgos, ¿no? Las reacciones inmunológicas adversas y también por evidencia de mutagénesis insercional. No obstante, pues también tienen otras desventajas, que es que con respecto al uso de vectores no virales, los plásmidos y liposomas, ¿saben lo que es un liposoma? Es una vesícula pequeña de grasa que tiene en su interior pues algo que se vaya a transportar, en este caso pues DNA. Un liposoma es una vesícula de grasa, la doble micela, se encarga, pues se realiza en el laboratorio también, se inyecta una pequeña información dentro de ella y se utiliza para entregar un segmento de DNA, por ejemplo, de información que se quiere entregar, o un medicamento que se quiere entregar a una célula específica. Los liposomas pues tienen la desventaja de que tienen menor eficiencia de entrega con respecto a esto. Sin embargo, tienen la ventaja de que tienen una inmunogenicidad reducida, o sea, que con menos frecuencia provocan reacciones adversas. Entonces, esta persona que está aquí, Francisco Mujica, fue una de las personas que por primera vez describió lo que hoy conocemos como CRISPR-Cas, aunque en la actualidad pues, se ha desarrollado mejor. Pues descubrió el locus bacteriano que codifica para esta sección. En fragmentos de DNA viral encontraron plásmidos específicos que contenían secuencias espaciadoras que no pertenecían realmente a la especie que estaban analizando. Y esto es el resultado pues, precisamente del proceso de evolución de estas bacterias. Pues que estas pequeñas secciones palindrómicas que se repiten dentro del genoma, pues tienen la función de separar secciones entonces que no son repetitivas, pero que contienen información de otras bacterias o de viruses que han infectado en el pasado a la bacteria en específico que se está estudiando. Entonces esas secciones tienen información de DNA del virus que tienen la función de en el futuro servir como molde, como mapa para reconocer. Es como tener una fotografía de un criminal y pues con esa fotografía pueden revisar, pues es como una forma de memoria, pues todo lo que se parezca a esto tiene que ser eliminado. Es como una memoria que tiene la célula de que tiene que eliminar en el futuro, ¿no? Parecido funcionan las células, los linfos beta de memoria y los TEC operadores que van a estudiar más adelante en inmunología cuando lo vean. Entonces, básicamente el mecanismo, como ya hemos hablado al inicio, pues es un mecanismo de defensa bacteriano, mediante el cual, pues lo que sucede es que cuando llegue el fago, inserta una sección de DNA dentro de la célula y pues la célula tiene que ser capaz de reconocer esa sección para eliminarla. Existen diferentes secciones dentro del genoma pues, que codifican para este segmento que es lo que conocemos como CRISPR en la tecnología. Pues van a aparecer las repeticiones palindrómicas estas que habíamos mencionado anteriormente, que son lo que le da el nombre de CRISPR, que tiene aproximadamente 23 a 55 pares de bases de longitud. Y pues hay secciones espaciadoras en el centro que pues
era lo que resultaba pues curioso, ¿no? Que de 21 a 72 pares de base, pues eran secciones ya de 21 a 72, pues hay una mayor variación que de 23 a 55, ¿no? Esta de 21 a 72 pues contenían secciones que no eran específicas del organismo que se estaba estudiando. Y esto es lo que resulta curioso al momento de hacer la evaluación. Y es que estas secciones pues tenían la función de actuar como tijeras moleculares que se encargaban de reconocer un segmento específico y de cortarlo para que entonces pudiera ser reparado ese DNA que estaba ahí. Normalmente, como dijimos al inicio, los fagos, por ejemplo, vienen, inyectan su material genético, el material genético entra dentro del núcleo celular, se incluye dentro del genoma de la célula y empieza a esclavizar la célula para que produzca para el virus, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se va entendiendo? Entonces, CRISPR-Cas es una proteína, la Cas9, que tiene la función de, con esta sección específica de DNA, patrullar el genoma, buscando secciones que se parezcan a ocasiones anteriores en las que ya ha sido infectada la célula por otros virus, fundamentalmente, o por pues, material ajeno que no debe estar ahí, que representa una amenaza para la célula y que ya en el futuro pues, se eliminó. Entonces, la Cas9, que tiene esta estructura que ven aquí, que vamos a explicar más adelante, pues va pues, patrullando el genoma y cuando encuentra una sección específica que reconoce porque se parece a alguna de estas secciones espaciadoras que encontraba entre las secciones repetitivas, pues cuando hace match, ella ahí se pega, porque hizo match con la sección correspondiente, y una vez que ha hecho match, pues corta el segmento, porque lo identifica, la Cas tiene la función esta de cortar el segmento y permite entonces que haya reparación del DNA. Normalmente las células bacterianas pues son más eficientes para esto, pues como son células que tienen que realizar todas las funciones, pues tienen una capacidad de adaptarse incluso a pequeños cambios dentro del genoma, a diferencia de nosotros que somos seres muy especializados, o sea, donde cada célula es muy especializada y cualquier cambio en la reparación pudiera también traer un problema. Imagínense que ahora yo haga la reparación, o sea, en una célula de un ser humano, pues corto un segmento, cuando se vaya a unir pueden pasar varias cosas que vamos a ver más adelante en la clase y que pueden no resultar en algo beneficioso, porque pueden generar entonces pues, la aparición de una lesión, de una inserción de una base que no debería ser, de una recombinación genética que no debería haber ocurrido, y entonces pues el resultado tampoco es el ideal. Entonces básicamente esto que ven aquí, estas esferas que tienen aquí, pues es la Cas9, que es la enzima que se encarga de hacer el corte. Este es el DNA que van a revisar, y esto que está aquí es el PAN, que es el motivo adyacente al protoespaciador. Es una sección terminal de esta sección de DNA que va a ser reconocida por la célula y que sirve como para encontrar el inicio de dónde está la sección que debemos eliminar, ¿no? Entonces la célula va a tener una guía de RNA, que es este cRNA. Ese RNA tiene la función de ser el molde para identificar cuál es la sección específica que tienen que cortar. Además de esta otra sección, que es como un lazo, este loop, que es un tranquito RNA, que tiene la función entonces de estabilizar a la proteína y de permitir entonces realizar el corte. Es lo que codifica para que la proteína sea capaz de realizar el corte. Entonces, por ejemplo, esto que ven aquí es una sección donde está actuando la Cas9. Vean esto que está aquí, es la secuencia espaciadora. Recuerdan que les dije que las secuencias espaciadoras eran las que se encontraban entre las secuencias repetitivas. El hecho de que tengan secuencias repetitivas es lo que le da el nombre de CRISPR. Y las secuencias espaciadoras son las secciones anteriores que ya pues, se han insertado dentro del genoma. En este caso se insertó una sección nueva del genoma. Supongamos que un fago infectó a la célula, se insertó esa sección del genoma, pasó la Cas9, que es esta enzima que está aquí, que tiene dos sitios activos. Este de acá abajo, que es el sitio que se encarga del reconocimiento, y este de acá arriba, que es el que se encarga de realizar el corte. Si quieren pueden tomar fotos para que conserven la imagen. Entonces, una vez que se ha reconocido el motivo adyacente al protoespaciador, que es este de aquí, el PAN, pues la célula dice, bueno, este es el motivo adyacente, que es la repetición específica que viene después de la sección que voy a cortar. Y dice, bueno, encontré una sección que es idéntica a el molde que yo tengo, que es este. Esta es la sección idéntica que está insertada en el DNA. Ella pasó, va patrullando, encuentra esta sección específica que es idéntica a la que ella tiene en su sección de RNA que tiene como molde, ve hasta dónde llega la sección y cómo lo hace utilizando el PAN. El PAN es lo que le dice, hasta aquí llega la sección específica de ese DNA que vas a cortar, es como la señal de dónde tiene que hacer el corte. Un stop. Y pues ya entonces el otro sitio activo pues se encarga de la estabilización y de realizar el corte específico en la sección concreta que se quiere eliminar. Y ya pues de esta forma se elimina la parte del DNA viral que se introdujo dentro de la bacteria, y garantiza que la célula siga viva, porque no puede esclavizarle el DNA que pues no está activo.
Estas dos personas que están aquí, Jennifer Doudna y Emmanuel Carpentier, pues son ganadores del premio Nobel en 2012 por la propuesta de utilizar CRISPR-Cas9 como un método para la edición del genoma, utilizando esta habilidad que tiene la proteína Cas9 de seccionar secciones específicas del DNA. Entonces, pues se diseñó una terapia que tenía pues el propósito de utilizar estos tranquitos específicos, enseñarle a la enzima qué sección específica queremos que quite, y pues entonces que la enzima se encargue de realizar el corte. No obstante, existen muchos problemas. ¿Saben lo que es la quimiotaxis? ¿Sí conocen lo que es la quimiotaxis? ¿Alguien puede explicarlo brevemente? O sea, muy sencillo. Pues es básicamente que hay como una concentración alta de algún químico o una sustancia que va a atraer a las células por ese gradiente de concentración. Exacto. Imagínense que queremos que la Cas9 llegue hasta un punto específico. Pues desgraciadamente no hay forma, o sea, no hay una señal quimiotáctica lo suficientemente potente como para hacer que llegue la Cas hasta un grupo de células en específico. Entonces no sabemos a qué células va a llegar. Cuando se administra, por ejemplo, por vía intravenosa, pues puede ser que esta Cas9 llegue hasta una célula que no tenía que producir el corte, que reconozca una secuencia que no tenía que reconocer, que haga el corte donde no tenía que hacerlo y provoca entonces una mutación que más que un beneficio va a provocar un daño. Entonces la necesidad de crear CRISPR-Cas, o sea, la utilidad de CRISPR-Cas es evidente cuando en algún momento logramos hacer que funcione bien, pero necesitamos que sea altamente específica y que tenga la capacidad de llegar específicamente solo hasta donde queremos. ¿Por qué razón? Mientras más grande sea el tamaño de la sección específica de RNA molde que se va a usar, pues más específico es, ¿no? Ustedes saben que el DNA y el RNA funcionan por complementariedad de bases. Entonces, mientras más larga sea la secuencia, pues mayor especificidad va a tener, porque más difícil es que aparezca una secuencia repetida igual en otra sección del genoma. Pero si las secuencias son muy pequeñas, los genes que se quieren cortar son muy pequeños, las secciones de genes que se quieren cortar son muy pequeños, pues esto va a complicar el uso de la terapia. Generalmente se prefiere cortar por secciones más grandes. Actualmente no está autorizado a realizarse en humanos. Tenía un video que les quería mostrar, pero no logré que se reprodujera. Al final veo si logro reproducirlo. Y una noticia que sale, pues de que sí, se logró el primer bebé. Realmente todavía no se ha establecido un protocolo que sea lo suficientemente seguro como para utilizar CRISPR-Cas en la edición génica. ¿Por qué? Porque tiene muchas dificultades. No hay una señal quimiotáctica que lo lleve hasta el lugar específico, y también tenemos el problema pues, de que no tenemos lo suficientemente estandarizado el nivel de qué tantas bases queremos cortar, ¿no? Entonces, esto que vemos aquí pues, es describir básicamente lo que habíamos dicho anteriormente acerca de las funciones y las partes de CRISPR-Cas. Tenemos el linker, que es esta sección de aquí que se encarga de hacer la unión y de mantener estable la proteína y el complejo. Tenemos entonces esta sección que está acá, que en este caso, pues para esta específico que tenemos aquí, pues se tomó de Streptococcus pyogenes, que es una sección de DNA que se encarga de estabilizar y de unirse entonces a la sección de RNA, que es esta que está aquí, y codifica entonces para el corte. Posteriormente entonces aparece el corte, y aquí tenemos que tener en cuenta 4 pasos fundamentales, que sería pues primero que se forme el complejo de corte cuando la enzima reconoce el segmento concreto que quiere eliminar. Se lee el complejo de corte, que es que la enzima lee y comprueba que realmente sí sea la sección que tiene que eliminar. Posteriormente se une a la sección concreta y finalmente hace el corte dentro de la sección. Si quieren tomar fotos de los pasos, es posible que no si se los preguntan en el examen, si se lo ponen en el examen. La formación del complejo, el complejo lee el DNA, después entonces ocurre la unión a la sección concreta y finalmente entonces realiza el corte. Después de esto pueden pasar 2 cosas. Una es que haya una reparación directa por homología. O sea que la sección concreta de DNA, que es esta que está aquí, que se cortó, supongamos que esta es la sección original. Aquí había una sección que había que cortar. Viene CRISPR, se une, actúa como helicasa, o sea, abre la doble hélice de DNA, realiza el emparejamiento, el corte, queda la sección esta de DNA abierto y rápidamente pues van a venir las enzimas de reparación a garantizar que se vuelva a unir esta sección de DNA. Que usa de que hay 2 posibilidades después de que se rompió la doble cadena. Una de las posibilidades es que se realice la reparación por homología, que sería pues lo más adecuado, que la sección de DNA reconozca a una sección similar que tenga la misma codificación, como observan aquí. Pues la sección verde se corresponde con la... ¿Sí se ven los colores de allá atrás? La sección verde se corresponde con la sección verde, el azul con el azul, y entonces utilizando como molde esta, ambas se abren
actúa una helicasa aquí, actúa una helicasa acá, garantiza entonces que esta sección sirva como molde para esta y esta sirva como molde para esta otra, o sea, invertidas, y luego entonces se separan y se realiza la unión entre ellas. Eso sería lo ideal. Pero puede ocurrir reparación no homóloga, que para una bacteria no sería mucho problema, pero para nosotros sí. Las bacterias pueden acumular múltiples mutaciones y en muchas ocasiones ni siquiera es significativo para ellas. Pero para nosotros, donde nuestro genoma es altamente especializado, si interviene un gen concreto que se quiera conservar, y más específicamente en esa sección donde por algo se hizo el corte, porque si era crítica la sección, entonces pueden pasar dos cosas. Primero, que una sección después del corte, vean aquí que está la sección verde, la sección azul y en el medio la sección que se perdió, ¿no? La que se cortó. Supongamos que aparezca una variante indel, ya ahorita es mismo que indel quiere decir inserción o deleción, ¿no? Que sea en este caso pues la deleción de un segmento, se pierde el segmento verde y se repara uniéndose el azul con el segmento gris, pues se pierde el segmento verde, se perdió una sección específica de DNA para garantizar pues la homología, la complementariedad de base, se une y se pierde esa sección. Hay una deleción. ¿Sí les habían dado el término de lesión e inserción anteriormente, no? Ok. Puede ocurrir entonces lo contrario, que en vez de perderse información, pues ocurre una inserción, una sección nueva de DNA, que puede ser positiva o negativa, se inserta en el lugar que se perdió. Supongamos que ustedes tienen pues terapia CRISPR, introducen la CRISPR-Cas, hacen el corte y al mismo tiempo introducen un segmento de DNA que es el que quieren que se establezca como la sustitución de lo que cortaron. Ahí sí sería útil si logran pues que esa célula específica garantice eso, porque le están dando un segmento de DNA libre que está aquí, que es el que se va a unir inmediatamente, que se corte y se destruya la parte que no tiene que ir, pues se va a unir ese segmento ahí. Pero pues existen muchas posibilidades con esto, no hay forma de garantizar in vivo, ex vivo sí hay forma de hacerlo. Recuerden que vimos lo de término in vivo y ex vivo al inicio. Ex vivo yo tengo forma de hacerlo. Yo tengo forma de agarrar la célula y por electroporación le doy un choque de electricidad, se abren los poros, introduzco la CRISPR e introduzco el segmento y garantizo entonces que llegue el segmento que esté cercano para cuando actúe la CRISPR, pues entonces la Cas9, en la tecnología CRISPR con Cas9, pues se inserta el segmento que quiero. Y ahí todo perfecto. Pero en un organismo donde yo tengo que inyectarlo entonces, pues intravenoso o intramedular, pues no voy a garantizar que llegue ese segmento hasta ahí. Tendría que usar un vector que lleve el segmento, un vector que lleve la proteína. Luego entonces los vectores tienen límite de tamaño, porque los vectores virales tienen posibilidad de llevar pues segmentos más grandes. Entonces también dependería de qué tan largo es el segmento que quiero transportar. Entonces hay muchas limitaciones realmente con la tecnología hasta el momento. Entonces ya vimos que por cómo funciona la tecnología CRISPR, pues se puede usar para varias cosas. Una de las posibilidades sería hacer knockout, o sea, en mutaciones puntuales, pues eliminar esa mutación. Donde aparece una mutación, pues cortarle y que se repare el DNA. Esa es una de las posibilidades. Otra de las posibilidades sería la represión de la transcripción. Si tenemos un gen que normalmente está activo para transcribirse y lo que queremos no es eliminarlo, sino pues anular la transcripción, pues vamos a otra sección del DNA que se encargue de activar ese gen y lo que hacemos es cortar esa sección para que no haya forma de que el gen se active, ya que el gen pues está quizás en una zona más crítica, no podemos provocar un daño más grande. Entonces mejor quitamos este que lo activa, se elimina la activación y esa es una posibilidad también de utilizar la tecnología CRISPR. Otra forma es la terapia personalizada, que es lo que hemos mencionado anteriormente. Pues quiero que mi hijo tenga los ojos azules, voy a cortar todos los genes que tienen que ver con color de los ojos y voy a incorporar los genes que yo quiero, uno por uno. Esto pues desde el punto de vista de edición génica en un espermatozoide de un óvulo pudiera realizarse incluso, pero ya es una edición pues bastante compleja, son muchos genes que hay que quitar y pues realmente hasta el momento ni yo creo que sea recomendable hacerlo nunca, ni es seguro hacerlo hasta el momento. Y finalmente entonces también se puede utilizar como método para marcar, ¿saben lo que son las FISH? Son sondas fluorescentes que se utilizan in situ, o sea, se meten dentro de la célula, una sonda fluorescente que tiene pues, una sección específica de DNA que va a reconocer una sección correspondiente dentro de la sección del genoma y tiene entonces un fluoróforo para que al activarse pues, cierta señal, que puede ser por ejemplo una radiación concreta, se active el fluoróforo y genere una fluorescencia específica que pueda ser detectada. Entonces se puede utilizar para identificar secciones concretas dentro del genoma para ver si la persona tiene o no tiene una sección concreta del genoma. Entonces es una forma pues, segura de utilizar la CRISPR únicamente buscando las secciones y sin cortar. Entonces con respecto a esto pues ya vimos, se puede utilizar para diseño, o sea se necesita utilizar el diseño de la guía específica
que se construya la secuencia que ya comentamos, que mientras más específica mejor, pero para esto entonces requiere ser más larga. Se requiere introducir la guía de RNA y la proteína Cas dentro de las células que se quiere editar, pero ya vimos las dificultades que tiene esto, tanto por el tamaño como por la entrega. Y finalmente que la Cas realice el corte. Después entonces ocurrirá la reparación, ya vimos cómo se realiza la reparación. Si quieren al final les vuelvo a poner la imagen para que tomen la foto, porque eso también se les puede preguntar en el examen, los dos tipos de reparación. Y la verificación de la edición genética, finalmente es revisar, después que ya se realizó la edición, entonces evaluar que la sección que queríamos realmente reparar se haya reparado, porque de lo contrario pues puede ser que hayamos introducido una mutación nueva, que hayamos reprimido una sección que no queríamos reprimir, o que la casa haya ido a romper otra sección del genoma que no debería de romper. Por tanto, sí sería recomendable cuando se utiliza la casa, pues colocar la zona fluorescente como mencionamos anteriormente, que se puede usar para identificar, para saber dónde se unió y qué está cortando. Entonces, entre los pros, pues tenemos la curación de enfermedades genéticas, que se pudiera hacer posible con la utilización de CRISPR-Cas, todavía no es 100% segura. Hace unos años, no recuerdo en qué fecha exactamente, en China hubo un caso de 2 bebés que se utilizaron para curar técnicamente el virus del VIH en ambas, o sea, hacerlas inmunes al virus del VIH. Sin embargo, pues la persona que utilizó la terapia CRISPR en estas bebés no le informó exactamente a los padres lo que estaba haciendo, provocó un daño permanente en el DNA de las niñas, estuvo prófugo un tiempo, porque después que lo presentó en congreso médico fue como que se destapó todo el problema que había legal detrás de la utilización de la terapia. Estuvo prófugo, lo encontraron y creo que anda preso todavía, y lo estará un buen tiempo. Entonces hasta ahora no es seguro, pero puede utilizarse para trasplantes de órganos, garantizando entonces que disminuya la reactividad al trasplante por parte del individuo, quitando secciones específicas del DNA que codifican para respuesta inmune. Pudiera usarse también para encontrar secciones concretas del DNA perdidas dentro de la secuencia, para evitar hacer la secuenciación completa, porque es muy cara y a veces no es totalmente fidedigna, porque se pierden secciones concretas. Pues la casa sería capaz de reconocer una secuencia concreta, identificarla y como está marcada, pues la zona fluorescente. Y entre las contras que tiene, pues las mutaciones no deseadas, las preocupaciones éticas que ya discutimos y mencionamos anteriormente, y el uso para rasgos deseables que quizás sea a modo de futuro, pues la preocupación más grande que tengamos con la CRISPR, ¿no? Entonces, las conclusiones tenemos que la historia de la terapia génica, aunque es breve, está cargada de polémica y tenemos que ser responsables con el uso tanto de la terapia génica con la forma en la que pues, le damos promoción al mismo uso de la misma. Y pues sin embargo, esta es un área que aún está en desarrollo, requiere investigación subsiguiente y por el momento no somos capaces ni de utilizarla responsablemente, o sea, de forma segura, pero tampoco creo que debamos de desecharla por completo. Es algo que está en estudio y que tenemos de continuar investigando. Si quieren, tomen fotos de las dos referencias. Si quieren en algún momento revisar algo correspondiente a CRISPR-Cas, les recomiendo esas dos, que son pues, de 2020, tienen menos de 5 años, que son de fácil acceso. Y esperemos que el NCBI no desaparezca pronto, aunque ya no tienen fondos para trabajar. Entonces, muchas gracias por la atención hasta el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a la clase? ¿Les gustó o no les gustó? Sí. ¿Les pareció interesante el tema?